Bien, muchachos, de nueva cuenta, gracias por conectarse. Vamos a continuar. Antes de continuar, para premiar la asistencia y la puntualidad de esta sesión, los que están en este momento, muchachos, regálenme absolutamente todos su nombre y apellido, así, nombre y apellido, no todo, no su apellido y su nombre, sino nombre y apellido en el chat, en ese orden, para poder registrarles y darles una participación por asistencia y puntualidad el día de hoy. Todos, por favor, nombre y apellido. Mientras esperamos a ver si alguien más se agrega. Y les comento, muchachos, aprovechando este minuto, de que hay que ir armando los equipos para la práctica. Ya la próxima semana estableceremos la práctica de este parcial. Y ustedes van a armar su equipo como ustedes quieran, 5 personas por equipo. Les voy a compartir un archivo en donde van a registrar los integrantes de su equipo. Y solamente una persona que ustedes designen es la que se va a comunicar conmigo para que le dé acceso a una carpeta en donde él va a generar su archivo de reporte de práctica y después se los va a compartir a ustedes y a mí también para que lo pueda revisar. Y de esa manera vamos a trabajar ahora la práctica en este segundo parcial. Entonces, a diferencia del primer parcial, que es donde yo les di acceso a cada uno de ustedes a su archivo correspondiente, ahora uno de ustedes va a ser el encargado de darle el acceso a sus compañeros. Yo le voy a dar el acceso a esa persona a una carpeta donde van a generar su archivo. Pero ustedes van a seleccionar su equipo, 5 personas por equipo, y les voy a compartir el documento donde me van a registrar los nombres de los integrantes del equipo. Bueno, muchachos, tengo 26 mensajes ahí en el chat, que supongo que son los de la asistencia. Yo tengo 32 participantes. ¿Alguien tiene problemas para registrarse? ¿O no quiere su participación? ¿O qué pasa, muchachos? Antes de que reciba los que ya llegaron tarde. Porque voy a cerrar esto hasta aquí la participación, digo, el punto por asistencia y puntualidad. Hasta aquí la participación. Vale, muchachos, vamos a continuar entonces. Voy a recibir a los últimos que ya llegaron tarde. Ya se la perdieron. Entonces voy a compartir muchísimas mi presentación. Vamos a continuar hablando de estática. Estábamos hablando del principio de transmisibilidad. Veíamos que cuando nosotros aplicamos una fuerza en la misma línea de acción, pues el efecto es el mismo. Ese es el principio de transmisibilidad. En este último caso veíamos que este vehículo, si le aplicamos una fuerza en esta dirección, de esta línea punteada, independientemente de dónde apliquemos esa fuerza, va a tener el mismo efecto. Y entonces eso es lo que se llama el principio de transmisibilidad. Y yo puedo aplicar sobre esta misma línea la fuerza en cualquier punto y entonces voy a tener el mismo efecto. Vamos a ver que esto tiene una aplicación práctica más adelante. Muchachos, antes de pasar a la siguiente lámina, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. No, profe. Vale, gracias. Vamos a la siguiente lámina, en donde viene un concepto interesante que ya habíamos mencionado hace unos momentos. Y ese concepto se llama el peso de los cuerpos. Muchachos, ustedes, yo supongo que todos en algún momento se han ido a pesar. ¿En qué unidades registran su peso? En kilogramos. Kilogramos. Las básculas que ustedes normalmente utilizan, bueno, que todos utilizamos de manera regular, están graduadas en kilogramos. Pero lamento decirles que esas básculas no les dan su peso. No registran lo que es su peso, sino registran lo que es su masa. Los kilogramos, como ya lo hemos visto en días pasados, prácticamente desde el inicio del curso, y identificamos que las unidades kilogramos
corresponden a la cantidad física que se llama masa, es decir, es una medida de la cantidad de materia que tiene su cuerpo, no es su peso, es su masa, porque el peso tiene otro concepto en física. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, muchachos. Este peso lo vamos a representar con la letra W, que estoy aquí resaltando. El peso de los cuerpos lo vamos a representar con la letra W, del inglés weight, que es peso, precisamente. Entonces, esa va a ser la forma en que lo vamos a representar. ¿Y qué significa este peso? Pues como ya bien nos decían hace rato, hay una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra por ese campo gravitatorio, por esta gravedad de la Tierra, y es precisamente este peso es la manifestación de esa fuerza, o es esa fuerza. Entonces vamos a identificar que el peso es una fuerza, y a diferenciarlo de la masa, que es la cantidad de materia. El peso es la fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, y por esa razón se considera negativa. Bueno, su dirección es hacia abajo. Siempre el peso tiene una dirección hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Por esta razón, desde luego, como está en dirección negativa del eje Y o del eje vertical, pues se considera que esta es negativa. Pero además este peso pues es la atracción precisamente que experimentan los cuerpos hacia ese centro de la Tierra, y debido a esta gravedad, o a esta fuerza de gravedad, o este campo gravitatorio en la Tierra, que nosotros vamos a simbolizar con la letra G, muchachos. Ustedes ya la han usado, ya la han visto, ya han experimentado, incluso a lo mejor resuelto problemas con esta gravedad que representamos con la letra G. Y si no, pues a partir de hoy vamos a acostumbrarnos a representar a la gravedad con esta letra G. Y entonces el peso de los cuerpos, muchachos, este peso que vamos a representar con la letra W, se puede calcular si multiplicamos la masa de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia pues, expresada en el sistema de unidades que nosotros elijamos, por la aceleración de la gravedad, desde luego, en las unidades que correspondan a esta aceleración de la gravedad, dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando. Entonces, muchachos, ¿han ustedes oído hablar de la gravedad? ¿Saben que tiene un valor? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es la gravedad? 9.81 metros por segundo. Metros por segundo cuadrado. Muy bien, Raúl. La gravedad es en sí una aceleración. Por eso sus unidades son metros por segundo cuadrado. Y de hecho aquí los tenemos efectivamente, gracias que nos dijiste 9.81. La consideración, muchachos, en este curso es que vamos a utilizar el valor de 9.8. 9.8, 9.81 no hay mucha diferencia, pero para que logremos resultados muy uniformes entre todos, vamos a acostumbrarnos en este curso a usar 9.8 simplemente. Las dos cosas son correctas, incluso en algunos casos se puede utilizar el valor de 10, por ejemplo, tal vez en su examen de superior les digan que usen el valor de 10, o en algunos ejercicios que usen el valor de 10 porque eso simplifica los cálculos, pero sería una aproximación solamente. Entonces no hay ningún problema con que usemos 9.8 en lugar de 9.81, que es también un valor muy comúnmente usado. Entonces este es el que vamos a usar en este curso. ¿Vale? Y este valor de 9.8 de metros por segundo cuadrado pues, corresponde al sistema internacional, al MKS. Y entonces nosotros podemos calcular el peso de cualquier cuerpo si multiplicamos la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad expresada en estas unidades. Y este es su valor, es un valor constante. Entonces si hacemos eso y multiplicamos la masa que se da en kilogramos por la aceleración de la gravedad que se da en metros por segundo, vamos a encontrar una unidad de fuerza que se llama Newton, porque este peso también es una fuerza, y eso es lo que hay que también empezar a conceptualizar desde ahora. El peso es una fuerza, es esta fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra, como dice aquí. Es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, y es debida a esta aceleración del campo gravitatorio. Entonces, eso nos lo debemos de grabar ya de aquí en adelante. El peso también es una fuerza. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Si utilizo otro sistema de unidades, por ejemplo el CGS, el hexadecimal,
entonces esta constante cambia, porque ahora en lugar de ser 9.8 metros por segundo, ahora son 980, pero son centímetros por segundo. ¿Qué es lo que cambió aquí? Pues simplemente estos metros se convirtieron a centímetros. ¿Y cómo pasamos de metros a centímetros, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacemos para pasar de metros a centímetros? Una regla de 3. Sí, pero ¿por qué multiplicamos o por qué dividimos? ¿Qué? Son- Perdón, ya no escuché. Alguien, a ver, tenemos en el chat. Una regla de 3, pero ¿cuál es la cantidad o el factor? Se multiplica por 100, ¿no? por Por 100, ¿no? Que un metro son 100 centímetros. Entonces, si multiplicamos 9.8 por 100, pues obtenemos 980. Por eso esta constante, este valor de la aceleración de la gravedad en este sistema es de 980 centímetros por segundo cuadrado. Muy bien. Y entonces, si nosotros calculamos el peso de cualquier cuerpo en este sistema de unidades, pues vamos a multiplicar su masa, que está dada en gramos, por una aceleración en centímetros por segundo cuadrado, que es esta que está aquí del lado izquierdo. Y entonces obtenemos una unidad de fuerza que se llama DINA. La unidad de fuerza del sistema CGS se llama DINA y es el producto de gramos por centímetro segundo cuadrado. Aquí lo interesante, muchachos, lo importante es que relacionemos que un newton es un kilogramo metro por segundo cuadrado. Que una DINA es un gramo por centímetro cuadrado. Vamos a tener que estar pasando de newtons a su forma en que se forma producto de la masa por la gravedad y igual de dinas producto de la masa por la gravedad. Entonces vamos a tener que usarlas de manera indistinta. Es lo que quiero que quede claro. Entonces eventualmente si obtenemos un resultado de newtons vamos a tener que desglosarlo en sus unidades que la conforman. O si tenemos la unidad de dinas, igual vamos a tener que desglosar las unidades que la conforman. Muchachos, finalmente hemos visto que también es útil y muy común el uso del sistema inglés. Entonces, en el sistema inglés tenemos también un valor específico para esta gravedad, para esta aceleración de la gravedad, que es de 32.2 pies por segundo cuadrado. Este es el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Y entonces podemos calcular el peso de cualquier cuerpo en el sistema inglés, recordando que la masa de un cuerpo en el sistema inglés la medimos en libras. Y ahorita acabamos de ver que la aceleración de la gravedad la medimos en pies por segundo cuadrado, entonces con esto obtenemos una unidad de fuerza en el sistema inglés, o una unidad de peso, porque el peso es una fuerza, que si no mal me acuerdo, muchachos, no me crean, pero si no investiguen, pregúntenle a Google. Esto se llama Poundal, y si me equivoco luego me dicen. Así más o menos se expresa esta unidad, Poundal. Esta es la unidad de fuerza en el sistema inglés. Significa libras por pie sobre segundo cuadrado. Entonces, muchachos, en muchos de los casos, en muchos de los problemas más adelante, vamos a tener que calcular el peso de un cuerpo, desde luego, partiendo de que conocemos su masa. Y entonces ya tenemos aquí la forma en que podemos calcular el peso de un cuerpo, multiplicando, haciendo el producto de su masa por la aceleración de la gravedad, desde luego en el sistema que corresponda, en el sistema de unidades que corresponde. Entonces aquí tenemos, muchachos, del lado derecho varios objetos, varios cuerpos, y vamos a aprovechar que están aquí para calcular algunos casos su peso. Por ejemplo, tenemos este auto, podría ser un auto real o un auto de juguete. Vamos a suponer que fuera un auto real, y este auto tiene una masa de 1 tonelada. Este es el primer caso que vamos a ver. Vamos a suponer que es un auto real, una masa de 1 tonelada. Muchachos, ¿cómo podría representar su peso para empezar antes de calcularlo? ¿Cómo podría representar su peso? ¿Alguna idea? En el sistema internacional, No, pero ahorita primero para representarlo lo vamos a calcular, sí. Pero para representarlo sobre este cuerpo, este auto rojo, ¿a dónde podría representar su peso y cómo lo podría representar?
Si sé que el cuerpo es una fuerza, si sé que el cuerpo es una fuerza y además está dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿cómo lo represento? Podría ser un vector apuntando hacia abajo. Bien, perfecto. Exactamente eso es lo que... Esta es la manera en que yo represento el peso de este cuerpo, un vector apuntando hacia abajo. Y desde luego me voy a recordar que este peso pues, lo voy a representar con la letra W. Ahora sí vamos a calcularlo. ¿Cómo calculo el peso de este cuerpo? Aquí es igual el peso de este cuerpo. Lo voy a poner aquí para mencionarme. Aquí es igual el peso de este cuerpo. La masa Por por la la gravedad. gravedad. La masa por la gravedad. En este caso, si lo vamos a hacer en el sistema internacional, pues tengo que saber cuánto vale, cuánto es una tonelada. ¿Cuánto es una tonelada? ¿Alguien tiene una idea? En el sistema internacional, que es decir, expresar esa masa en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos son una tonelada? 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Entonces, vamos a utilizar ese factor de conversión. Una tonelada son 1000 kilogramos. Tenemos que recordarlo porque lo vamos a usar más adelante. Y entonces la forma de pasar de toneladas a kilogramos es multiplicar por 1000 simplemente. Entonces tengo la masa de este cuerpo, de este auto, es de 1000 kilogramos. Y entonces como su masa está expresada en kilogramos, pues vamos a usar la constante de la gravedad correspondiente. ¿Cuál sería? 9.8 9.8. 9.8. 1000 kilogramos por 9.8 ¿qué? metros. Metros sobre Metros sobre segundo. segundo al cuadrado. Muy bien, metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Si se dan cuenta, estas unidades son unas unidades de aceleración. La G es una aceleración. Entonces, el peso de este cuerpo, muchachos, ¿cuánto me da? 1000 por 9.8. 9.800 9.800. 9.800. 9.800, ¿qué? ¿Qué unidades? kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Muy bien, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Están multiplicando masa por aceleración de la gravedad. Y entonces vamos a identificar que estos kilogramos metros segundos cuadrados también se pueden llamar newton y se expresan con esta n, la unidad newton. Podemos llamarle de las dos maneras. Tenemos un peso de 9.800 kilogramos metro segundo cuadrado o 9.800 newton. Ya está. Entonces les decía, tenemos, igual, alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, muchachos. Calculamos el peso de este cuerpo en el sistema internacional. En el sistema internacional. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. No, maestro. Ok, gracias. Vamos a ver más. Del lado derecho tengo aquí una bolita, no sé, parece como de algodón, no sé qué sea. Tal vez sea algo muy ligerito. Muy ligerito. Entonces yo quiero que me hagan una propuesta. ¿Cuánto pudiera pesar una bolita de algo así como algodón que está ahí enrollado? Algún valor que me digan que cuánto puede ser la masa de esta bolita de algodón. Creo que es ¿Medio kilo? medio kilo sería algo más pequeñito, ¿no? Es una bolita así que tengo aquí en mis dedos, nada más que ahí está magnificada, la tengo aquí en mis dedos. ¿Cuánto podría, qué masa ¿O un podría? cuarto? Como ¿O tres. un cuarto? ¿3 cuartos de qué? ¿De gramo, de kilo, de qué? Un valor pequeñito, vamos a darlo en el sistema CGS, dígame. ¿Cuántos gramos pudiera pesar eso? 10. ¿Cuánto nos 10, dijiste? ¿no? Vamos a suponer que tuviera una masa de 10 gramos, o sea, tuviéramos 10 gramos de algodón enrollados, hechos bolita, y entonces lo que queremos ahora es calcular el peso de esta bolita de algodón, recordando que el peso lo representamos como con una W, perdón, y como el producto de la masa de este cuerpo por la gravedad. Entonces, en este caso que tengo expresado mi masa en gramos, ¿cuál es el valor de la aceleración de la gravedad que voy a usar? Voy a expresar mi masa, son 10 gramos. ¿Por qué la tengo que multiplicar? ¿Por qué valor? 9.8. Por 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Chéquenle bien. 900. No, 980.
Chequen, estamos hablando de el sistema CGS. Estoy expresando la masa en gramos. Y entonces lo que le corresponde es que yo utilice la constante de la gravedad en este valor, 980 centímetros por segundo cuadrado. No puedo mezclar gramos con kilogramos, con metros por segundo, por ejemplo. Tiene que ser aquí gramos con centímetros. Entonces voy a usar 980 centímetros por segundo cuadrado como la constante de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces el peso, muchachos, de esta bolita de 10 gramos de algodón, ¿cuánto es? 9.800. 9.800 gramos. Centímetros Sí, sobre segundos al cuadrado. perfecto, 9.800 gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Y estas unidades que se forman aquí, gramos por centímetro por segundo cuadrado, tienen un nombre especial. Ya lo vimos aquí a la izquierda, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estos? Tina. Dinas. Es una unidad de fuerza, también una unidad de peso, porque recordemos que el peso también es una fuerza. Entonces lo podemos expresar de las dos maneras. Son 9.800 gramos por centímetro sobre segundo cuadrado o 9.800 dimnas. De hecho, vamos a tener la necesidad de estar cambiando entre unos y otros para poder reducir las unidades más adelante en los problemas. Entonces, muchachos, es solamente una segunda manera de calcular el peso, y de hecho es la misma manera, solamente que debemos recordar que vamos a usar, tenemos que usar las unidades que correspondan al sistema de unidades que estemos trabajando. Perdón. Finalmente vamos a regresarnos al mismo coche. Ahora vamos a suponer que este coche fuera un coche de juguete. Vamos a hacer aquí un segundo caso. Un coche de juguete que nosotros pedimos por esos servicios modernos de mensajería que nos lo traen de los Estados Unidos. Y que estos, como todo lo que viene de Estados Unidos, viene marcado en libras, que la masa de este coche de juguetes de 2 libras. Muchachos, si me piden calcular el peso de este juguete de 2 libras, ¿cómo lo calculo? ¿A qué será igual este peso? ¿Por qué tengo que multiplicar para obtener el peso? 32.2. Ah, Ajá, sí, pero antes de eso, ¿cómo obtengo el peso? ¿Multiplico qué por qué? masa por gravedad. Muy bien, gracias. Nada más eso, masa por gravedad. Y en este caso, la masa es de 2 libras. Y la gravedad, efectivamente, como nos dijo la compañera, ¿cuánto es? 32.2. 32.2, ¿qué? 10 sobre Es segundos. sobre segundo al cuadrado. Pie sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, pies por segundo cuadrado. Si hago esta operación, muchachos, me queda que el peso de este carrito de juguete venido desde Estados Unidos es de 64. Ajá. 64.4. 64.4 libras por pie sobre segundo cuadrado. Y si no mal me acuerdo, a lo mejor ustedes lo investigan más adelante, 64.4 pondal. Algo así se llama esta unidad. Siempre se me olvida buscarla. Pero ya está. Entonces, lo que quiero que lleguemos es que, muchachos, dependiendo en qué estemos expresando nuestra masa, pues vamos a tener que usar un correspondiente valor de la aceleración de la gravedad, dependiendo del sistema de unidades en que esté expresada nuestra masa. Eso es lo más a lo que quiero llegar. Desde luego ya sé que creo que ha quedado claro cómo voy a calcular el peso de un cuerpo y que el peso de un cuerpo es una fuerza que atrae a ese cuerpo hacia el centro de la Tierra, y siempre, siempre, siempre ese peso va a estar dirigido verticalmente hacia abajo, como lo muestra pues aquí el ejemplo que hicimos. Aquí
Perdón. Como lo muestra aquí, nosotros representamos aquí el peso de este vehículo. Como lo muestra esta imagen, aquí está el peso de este bloque naranja. Esta otra imagen me muestra aquí el peso con una flecha hacia abajo. Esta última imagen me muestra también el peso con una flecha hacia abajo. Y entonces siempre vamos a representar el peso de un cuerpo como un vector, una flecha dirigida verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? No, maestro. No. Bien, gracias. Vamos a aprovechar esta imagen que tenemos abajo en donde acabo de encerrar el peso. Y si ustedes observan, ahí hay otra fuerza que está representada, esa fuerza N. ¿Alguien sabe qué es esa fuerza N? ¿Alguien la ha oído nombrar? Pueden decir sí, no, o no hay idea. También. Puede ser que esté en reposo. La masa. Ajá. Sí está en reposo, pero esa fuerza N es muy importante porque la vamos a usar en los próximos días. Voy a regresar al ejemplo de mi celular, muchachos. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas sobre mi celular en este momento? Dos. ¿Cuáles son? El peso y el que usted está aplicando. La del peso del celular y la que está aplicando mi mano a este Sí. celular. Esa sería la otra. Si no fuera mi mano, fuera cualquier otro objeto, por ejemplo, está sobre una superficie, ¿no? Ahí lo ven. Entonces, esta superficie está aplicándole una fuerza para mantenerlo ahí, o está reaccionando al peso de este celular. Si no existiera pues el celular caería. Entonces, aquí esta superficie está ejerciendo una fuerza de reacción para mantener al celular en esta posición. Y esta fuerza de reacción que ejerce la superficie, muchachos, esta fuerza se llama una fuerza normal. Es una fuerza de reacción del peso de este cuerpo sobre esta superficie. A lo que voy, siempre que coloco yo, aquí no hay ninguna fuerza normal. Aquí no está el celular puesto. Si yo coloco el celular encima, entonces esta superficie va a experimentar, va a aplicar una fuerza contraria a este peso que estoy colocando encima. Esta fuerza contraria que aplica la superficie a este peso se llama la fuerza normal y está exactamente en la dirección contraria del peso, en este caso. Pero es importante que conceptualicemos que siempre que colocamos un cuerpo sobre una superficie va a aparecer esto, una fuerza normal. Se llama normal porque es perpendicular a la superficie. Siempre va a ser perpendicular a la superficie donde está colocado el objeto. Fuerza normal. Se va a representar con esa N. Les decía, esta cuestión de normalidad es porque esta fuerza pues, siempre es perpendicular a esta superficie. ¿Qué quiere decir que es perpendicular, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué se refiere perpendicular? Forma un ángulo de 90 grados. Sí. Forma un ángulo de 90 grados con esta superficie, por eso se dice que es perpendicular y esa fuerza normal la vamos a representar siempre con la letra N. Es una fuerza de reacción que toda superficie va a presentar cuando un cuerpo se le coloca encima. Bien, y es un concepto que vamos a estar utilizando también muy continuamente más adelante. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, maestro. Bien, gracias. Entonces vamos a la siguiente lámina, ya es la última. Vamos a revisar un último concepto antes de... no, todavía me faltan más. Ando retrasado. Bien, lo siguiente, muchachos, es el concepto del diagrama de cuerpo libre.
Cuando yo necesito resolver problemas de este tipo de estáticas, necesito auxiliarme de algunos elementos, de algunas, pues algo que me permita resolver el problema. Y eso precisamente es el objetivo del diagrama del cuerpo libre, poder poner en claro las condiciones del cuerpo, poderlo resolver, poder resolver el problema que me representa. Y entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Me dice aquí la lámina que es un esquema del objeto, cuando lo despojamos de los objetos que lo rodean. Y mostramos todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Este diagrama de cuerpo libre generalmente lo vamos a hacer pues con un esquema simple, pero que sea claro, en donde se muestran las fuerzas de este cuerpo. La pregunta, muchachos, es si este coche que está sobre una superficie, ¿cuántas fuerzas experimenta? Al igual que mi celular sobre la mano. Por ejemplo, ¿cuántas fuerzas hay aquí sobre este coche? 2. 2. 2 otra vez. Una que sería, ¿cuál? La de La gravedad. gravedad. Vamos a llamarle el peso, muchachos, nos acostumbramos a llamarle el peso. Este que genera la gravedad es el peso. Ajá, es esa fuerza. ¿Cuál otra? Y la ¿La de desplazamiento? La de desplazamiento. No, está quietecito ahí, no se desplaza. ¿La normal? La fuerza normal, que es la fuerza con la que reacciona el piso, por ejemplo, aquí donde está colocada la llanta, la fuerza normal está aplicada sobre este cuerpo. Entonces, pudiera haber más, ¿no? Efectivamente, si el motor está en marcha y se está moviendo, pues hay otra fuerza que lo impulsa hacia adelante. Ahorita estamos considerando que está quietecito, que está ahí detenido. Y entonces, me dice que para poder resolver esto tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre, y eso es representar el cuerpo de una manera simple y mostrar las fuerzas que están aplicadas en él. Entonces, yo voy a poder cambiar este cuerpo por una representación más simple, tal vez como un bloque, como un cuadrito. Este es mi coche ahora. Tengo que representar en él las fuerzas que están aplicadas. Voy a representar en él el peso, por ejemplo. Aquí. Y voy a representar en él también la fuerza normal. Aquí, la fuerza normal es la reacción del piso. Y entonces ya cambié mi esquema, mi dibujo por un esquema más simple, donde están representadas las fuerzas. Eso es parte de lo que me implica trazar un diagrama de cuerpo libre. Y después representa todas las fuerzas que están sobre él. Ya está. Aquí tenemos estos puntos que están diciendo cómo trazar un diagrama de cuerpo libre. Y luego, si tuviera, pues tendría que escribir el valor de esas fuerzas y las distancias y los ángulos que correspondan. Y finalmente, para acabar de trazar mi diagrama de cuerpo libre, tengo que dibujar en un plano cartesiano e indicar las componentes rectangulares de las fuerzas, si es que fuera el caso, o indicar las fuerzas dentro de un plano cartesiano. Ya que tengo esto, muchachos, el punto final para trazar un diagrama de cuerpo libre, que es algo que tengo que hacer siempre que quiero resolver un problema de este tipo, tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre, y en ese diagrama de cuerpo libre trazar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Es decir, aquí, ahora sí, a partir de este centro que es el origen de todos los vectores, aquí voy a trazar el peso, y de ahí, de ese mismo origen, debo de trazar mi otra fuerza, que es la fuerza normal, que son las únicas que tengo ahora. Si tuviera otra fuerza por aquí aplicada, pues también la tendría que representar. De hecho, vamos a hacerlo para que veamos que si yo tuviera aquí una tercera fuerza, por ejemplo, no sé, aquí yo le estuviera aplicando una fuerza F, esa también la tendría que representar de alguna manera aquí en mi esquema, tal vez poniéndola en la misma dirección, tal vez poniéndola aquí. También tendría que estar representada en mi diagrama de cuerpo libre, como esta F. Y esta tal vez tenga un ángulo con respecto al horizontal que tengo que marcar, por ejemplo, 30 grados aquí. También tendría que marcar ese ángulo aquí. Como tiene un ángulo, pues también esta fuerza tiene componentes. También tendría que marcarlas sobre mi diagrama de cuerpo libre. Si proyecto mi
fuerza hacia el eje X y hacia el eje Y, pues puedo visualizar sus componentes. Entonces tendría que marcarlas también. Aquí, por ejemplo, tendría una componente de esta fuerza y aquí tendría otra componente de esta fuerza. ¿Cómo se llamaría esta fuerza en el eje X, esta componente de esta fuerza en el eje X? FX. FX. Fx llamaríamos esta componente de la fuerza en el eje X, y esta que está en el eje Y, pues la llamaremos Fy, ¿no? Sí. Y hasta todo esto es un diagrama de cuerpo libre, muchachos. Es un auxiliar para poder resolver los problemas en lo sucesivo. Esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda, pregunta de cómo vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre, muchachos? Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo, pero esto que hemos visto hasta ahora. ¿No? O sea, es solo verlo de otra forma, ¿no, profe? Sí, Bueno. prácticamente es pasar del dibujo de la situación real, verlo en forma de fuerzas. Esas fuerzas las representamos como vectores y eso nos va a auxiliar para poder resolver el problema. Mientras no lo hagamos así, pues no vamos a poder visualizar qué es lo que tenemos que hacer para resolver ese problema. Entonces, es un auxiliar este diagrama de cuerpo libre para poder resolver el problema. Muchachos, se va a acabar la sesión. Creo que vamos a tener que tomar unos minutitos más todavía. Entonces, les voy a pedir que ahorita que termine la sesión nos reconectemos. Son solamente unos 10 minutitos para que acabemos de... Hagamos otro ejemplo de este diagrama de cuerpo libre aquí abajo. Y veamos un último concepto al final. Entonces, ahorita nos vamos a reconectar, por favor, para trazar el diagrama de cuerpo libre de este auto que está, por la posición en que tiene, pues no está volando, no puede volar, no tiene alas. Bueno, pues hay autos que ya pueden hacerlo, pero este no. Y entonces vamos a suponer que este auto está sobre una superficie inclinada, sobre una rampa, está subiendo un cerro, no sé. Y entonces vamos a ver cómo trazamos el diagrama de cuerpo libre de este auto. Pero eso lo vamos a hacer ahorita que nos reconectemos, muchachos. Vamos a representar las fuerzas que están presentes en él. Y ahorita que regresemos me dicen cuáles son y las vamos a ir trazando y vamos a sacar su diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? Los espero, muchachos, en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos. Solamente son 10 minutos más para...